Yo soy Íñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, y bueno, nosotros como organización tenemos dos proyectos: el Aita Mari, que es un barco de rescate que opera fundamentalmente en el Mediterráneo central, y Kios, el equipo médico en el Centro de Registro y Detención en Grecia, en la isla de Kios. Entonces, bueno, pues nosotros la última operación de rescate que hicimos fue cuando volvíamos, ya en la época del COVID, con el Aita Mari de vuelta a Pasaia, a nuestro puerto base, porque decidimos suspender temporalmente las operaciones al estar los puertos italianos cerrados. Y bueno, pues en ese tránsito, en ese viaje, nos encontramos con 3 botes en situación de emergencia, que recibimos un aviso de Malta y de la organización alemana Alarfom, y bueno, pues acudimos al auxilio de esos botes, ¿no? Y bueno, pues como resultado de ello hicimos la asistencia a uno de ellos, y bueno, las autoridades italianas nos mandaron ir a Palermo a desembarcarlos, y bueno, pues ya a partir de ahí pues vino toda esta estrategia de Italia de detener los barcos, ¿no?, con la excusa del COVID. Inicialmente con una cuarentena y posteriormente pues con un sistema de inspecciones muy rigurosas, ¿no? Unas inspecciones utilizando la justificación del derecho administrativo para detener los barcos, ¿no? Y esto es algo que se está utilizando con todas las ONGs. Nosotros desde el 2017, que empezamos a hacer operaciones, hemos hecho unos 1000 rescates, hemos atendido a unas 1000 personas en alta mar, y bueno, pues solemos decir que es más la calidad que la cantidad, ¿no?, lo que tendríamos que valorar. Nosotros hemos operado siempre barcos pequeños, y nuestra capacidad de rescate pues no es muy grande, pero bueno, el hecho de estar ahí y el hecho de ser una herramienta más de denuncia, ¿no?, de la situación que se está produciendo, y como siempre decimos, cuantos más barcos mejor, ¿no?, y poder continuar monitorizando la situación en el Mediterráneo central. Para nosotros, el sentimiento que nosotros tenemos en los rescates, bueno, pues para nosotros, por un lado, es una sensación de alivio y de satisfacción de poder llevar esta labor. Casi para alguno de nosotros pues es casi un honor el poder estar ahí, porque al final somos el último paso, ¿no?, de una sociedad solidaria. Nosotros nos mantenemos porque la sociedad nos apoya, y bueno, pues al final nos sentimos un poco como representantes, ¿no?, de toda esa solidaridad. Y por otro lado, pues es mucha impotencia y mucha rabia, ¿no?, porque te das cuenta de que no deberíamos estar nosotros ahí, que debería ser un servicio que prestarían pues los estados y la supuesta Unión Europea o las democracias europeas defensoras de los derechos humanos, pero bueno, pero no están, ¿no? Y por eso también pues es un sentimiento de frustración. El Aita Mari en estos momentos se encuentra en Pasaia, como he explicado antes. Bueno, pues nos aplicaron las autoridades italianas ese derecho administrativo tan riguroso, y bueno, en estos momentos estamos en Pasaia con esa suspensión o con esa detención para poder navegar hasta que no llevemos a cabo pues una serie de trabajos o de reparaciones de esos defectos que nos sacaron o que nos definieron en Italia, ¿no? Somos conscientes de que aunque hagamos estas labores de reparaciones o de adaptación del barco a esos requerimientos que nos piden, pues seguramente en cuanto nos pongamos a operar nuevamente en el Mediterráneo central, las autoridades italianas, si siguen con esa estrategia, pues nos volverán a detener administrativamente, nos volverán a sacar otro montón de defectos y nos volverán otra vez a
a sancionar administrativamente. Al final es una sanción velada porque nos aplican unas tasas especiales por el COVID y una serie de gastos portuarios que no son proporcionados, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que en el momento que volvamos a operar el barco nos volveremos a encontrar con estas dificultades, como toda la flota civil, como todos los barcos de la flota civil, que nos encontramos todos exactamente en la misma situación. La conducta del gobierno italiano, pues bueno, es similar, ¿no?, a la de España. Son gobiernos que en estos momentos se dicen de izquierda, ¿no?, progresistas, y bueno, vemos que en toda la cuestión de la agenda migratoria de la Unión Europea, pues no se distinguen en absoluto, por ejemplo, de lo que hace Grecia, ¿no?, que es un gobierno de derecha, extrema derecha, ¿no? Incluso la propia presidenta, ¿no?, de la Comisión Europea, que se supone también, pues bueno, que es de una, vamos a decir, perfil moderado o relativamente moderado, y un gobierno o una comisión también, pues en cierto modo apoyada, un parlamento con presencia de verdes importantes o más importante que los bloques parlamentarios en el periodo anterior. Vemos que se mantiene una agenda durísima contra los refugiados inmigrantes y las personas desplazadas, y bueno, pues la línea que se está trazando para los próximos 4 años es mayor inversión en fronteras, unas fronteras más duras, y potenciar el retorno voluntario, ¿no?, de estas personas a sus países de origen, cosa que, bueno, pues lo mínimo que podemos calificarlo es de cinismo, ¿no? Porque un retorno voluntario, cuando te tienen detenido en un centro de detención que es un estercolero, pues poco voluntario es el retorno. Te están rechazando el 80% de las solicitudes de asilo con esas instrucciones. No es, bueno, pues estudien ustedes los casos, y los que tengan que entrar, entrarán, y los que no, pues no. Dicen, no, tienen que devolver ustedes el 80% de los casos, tienen esas instrucciones los funcionarios. Entonces, pues bueno, en esta política, pues qué vamos a decir, ¿no? Es bochornoso toda la política europea, y los supuestos partidos o gobiernos progresistas y de izquierda, pues es todavía peor, en el sentido que es un fraude a sus propios votantes, ¿no?, a la gente que ha confiado en ellos. La situación de Malta en todo este contexto, pues bueno, es una situación también, pues bochornosa. Por un lado, se puede llegar a comprender la fatiga de ese país, ¿no?, pequeño, y bueno, pues toda la presión que estaba soportando migratoria, y bueno, pues el desgaste que pueda suponer como sociedad acogida, eso está claro. Pero por otro lado, pues bueno, el ampararse en eso para no cumplir con ninguna de sus obligaciones internacionales ni con los derechos humanos fundamentales, pues es algo que no tiene justificación. Obviamente en eso también pues tiene mucha responsabilidad la respuesta europea, ¿no?, donde se pone en perfil con respecto a Malta, y bueno, pues no, digamos que ya al final no sabes qué ha sido antes, el huevo o la gallina, ¿no? No sabes si Malta responde a esto porque Europa no le da respuesta, Europa ya no le da respuesta a Malta porque Malta no cumple con ninguna de sus obligaciones, ¿no? Y bueno, al final pues no nos olvidemos que también es un paraíso fiscal y tiene otra serie de implicaciones todo esto, y bueno, pues la situación de Malta, contratando mercenarios, negándose a hacer los rescates y cumplir con sus obligaciones en la zona SAR, pues es algo bochornoso, y que está estableciendo unos precedentes muy graves, ¿no?, muy graves en toda esta situación. Nuestra relación con los gobiernos de España, digamos que es casi de no relación. O sea, nosotros puramente tenemos un canal abierto con la Dirección General de Marina Mercante, que al final es el responsable de las tramitaciones de las solicitudes de la Itamari. Nos consta que, bueno, cualquier solicitud que nosotros hagamos, cualquier movimiento que nosotros hagamos con el barco, termina en la mesa de vicepresidencia, pero nosotros no tenemos un canal abierto con el gobierno español. Nos debemos a cumplir un reglamento, ese reglamento está dictado por la Dirección General, y bueno, hasta ahí llega, ¿no?
A partir de ahí, pues bueno, la parte de acción política que podamos hacer, de dirigir preguntas pues a través de diversos partidos que se interesan por nosotros, y bueno, pues sus parlamentarios hacen preguntas y consultas a los ministros. Bueno, pues un poco va por ahí, ¿no? Pero digamos que nosotros no tenemos un canal directo con el gobierno. Si lo tuviéramos, pues bueno, no sé si cambiaría mucho las cosas, pero por lo menos igual nos podríamos aliviar nosotros diciendo lo que pensamos, ¿no? Más o menos educación siempre, pero bueno, sin ninguna duda la acción del gobierno con respecto a la Aita Mari, pues para nosotros nos ajusta a lo que debería de ser. Bueno, además del proyecto de la Aita Mari, también tenemos el proyecto de Quíos, que para nosotros es casi, bueno, es nuestro origen. Nosotros empezamos como asociación a hacer rescate en Quíos, que luego ese proyecto derivó a un proyecto médico-sanitario, ¿no? Viendo las necesidades y las urgencias que hay allí. Actualmente, pues bueno, tenemos un equipo ya relativamente grande de médicos y enfermeras, lo estamos ampliando también a un proyecto de asistencia dental. No solamente hacemos atención primaria, asistencia en los landings y las emergencias en el campo, en el centro de detención, sino que también ahora estamos haciendo asistencia dental. Y bueno, pues nos gustaría, tenemos ese sueño para finales de este año, 2020, y para el 2021, el poder empezar un proyecto de asistencia a las mujeres. Vemos que es una necesidad muy importante. Anteriormente había un centro de atención a mujeres gestionado por una ONG que se tuvo que marchar por falta de recursos, y bueno, pues vemos que es una necesidad muy importante en el campo y a nosotros nos gustaría emprenderlo. Es un proyecto de muchísima responsabilidad, es un proyecto complejo, y bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con asistencia psicológica, con por supuesto asistencia de ginecología y de matronas, y bueno, pues también con trabajadores sociales. Nos gustaría poder hacer un proyecto integral y bueno, pues vamos a poner todo nuestro empeño en ello, ¿no? Como siempre lo hemos hecho. Bueno, nuestro proyecto en Quíos fundamentalmente, y bueno, todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Como Salvamento Marítimo Humanitario, somos una asociación de voluntarios y nuestro proyecto fundamentalmente se apoya en los voluntarios. Evidentemente, para que el proyecto tenga una continuidad tiene que contar con una estructura, con unos coordinadores, con un personal remunerado, pero para nosotros carecería de sentido si no lo hacemos apoyado en voluntarios. Así pues, normalmente todo el personal médico que se desplaza o de enfermería que se desplaza a Quíos son voluntarios y voluntarias, y fundamentalmente voluntarias. Tenemos que decirlo también, que es mucho más un perfil femenino que un perfil masculino, el de las personas que se acercan a nosotros para colaborar en estos proyectos. Y bueno, pues para nosotros es fundamental el papel del voluntariado y la función del voluntariado en cualquiera de las cosas que hacemos. También aquí, en casa, es muy importante, para nosotros es también fundamental la sensibilización y el transmitir lo que está pasando en las fronteras europeas, y bueno, aquí también hace falta, ¿no? Hace falta también mucha colaboración y mucho apoyo, y estamos siempre abiertos a cualquier persona que se acerca a nosotros y bueno, pues que se ofrece a colaborar con nosotros. Es fundamental. Como digo, la situación en la isla de Quíos, en el centro de refugiados, es una situación muy crítica. Yo desde el año 2015 que vengo observando lo que está pasando allí, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Nunca había estado el campo o la isla con el número de personas retenidas en la isla contra su voluntad tan elevado como ahora, que están unas 5.000 personas en un centro preparado para 1.000. El desborde es absoluto. Las autoridades se hacen cargo y responden de las personas que están, digamos, dentro del área perimetral del campo, pero obviamente pues esa área está desbordada y la inmensa mayoría está fuera de esa área. Si es un centro preparado para 1.000 personas y hay 5.000, pues habrá unas 4.000 o 3.500 fuera del área perimetral del campo, y esas personas están absolutamente desamparadas. Ni tienen servicio de recogida de basuras, ni tienen servicio de aguas, y escasamente pues bueno, se les da la alimentación.
Nosotros obviamente atendemos a todo el mundo que tiene acceso a los servicios médicos que nosotros estamos prestando allí. Claro, también al final es un acceso limitado, porque hay una capacidad física de atender a la gente y bueno, pues estamos atendiendo unas 100 personas al día, ¿no? Cuando tenemos, digamos, equipos médicos completos. Si tenemos un equipo médico pequeño, pues no podemos atender a tanta gente. Pero digamos que nuestra capacidad máxima son 100 personas al día y es insuficiente. Si un día no estamos, al día siguiente es un caos porque bueno, pues la demanda es altísima. Entonces, la situación en el campo es absolutamente vergonzosa. Es un estercolero, es una montaña de basura donde bueno, pues, el agua corriente se corta diariamente durante muchísimas horas, en esa zona que no está cubierta por el campo, vamos a decir, oficial, lo que se llama la jungla, ¿no? No tienen servicios de electricidad, tienen los váteres son váteres químicos, entonces pues bueno, estas personas, el acceso a su higiene diaria es muy escaso, ¿no? Y bueno, pues todo esto repercute en su estado de salud, en infecciones de sarna, en infecciones de piojos, de impétigo, bueno, en la carencia, en la falta de medicación, que aunque nosotros procuramos esa medicación, nos gastamos más de 4.000 euros mensuales en medicación, pues aún así es insuficiente para toda esa gente. Y bueno, pues las condiciones son horrorosas y absolutamente indignantes. Y en ese sentido, claro, nosotros ¿qué pediríamos a todo esto, ¿no? ¿Qué pedimos en todo este contexto general? Bueno, pues obviamente Europa tiene que cambiar de forma radical, tiene que hacer un giro de 180 grados en todas estas políticas. Estos campos se tienen que cerrar de forma inmediata, se tiene que levantar esa restricción de movimiento geográfico que establece la normativa griega, en este caso, pero en general pues todo el reglamento de Berlín es una aberración absoluta contra los derechos humanos y la libertad de las personas. Y obviamente pues tiene que haber medios legales y vías legales de poder acceder a Europa. No se entiende cómo no se pueden hacer contratos en origen, cómo no se pueden pedir visados en origen, ni pasaportes humanitarios, ni cómo nos gastamos 350 millones de euros en Frontex y en programas de control fronterizo y no se gaste ni un solo céntimo en apoyo a estas personas, en becas de estudios para gente que quiera venir de esos países, ni se establezca ningún mecanismo de acogida mínimamente estructurado y mínimamente gestionado pues a nivel, vamos a decir, paneuropeo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que yo lo que le pediría a Europa es que haga esa reflexión y bueno, pues que se mire al espejo un poco, ¿no? Esos políticos que supuestamente están para servirnos. El último informe, ¿no?, de ACNUR, donde relatan con detalles y con casos concretos la situación de explotación y de vulneración de derechos fundamentales de todas las personas, ¿no?, que vienen o que intentan acceder a Europa. Bueno, pues yo creo que eso es un poco algo que se viene repitiendo durante todos estos años. Bueno, pues ahí podemos ver, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿no? Como digo, tiene que haber un cambio radical de políticas y tiene que haber un cambio radical de actitudes, ¿no?, con respecto a esta situación. Si vivimos en un mundo globalizado, donde las mercancías pueden viajar libremente de un punto a otro del mundo, eso tiene unas consecuencias y tenemos también que ser coherentes con eso, y las personas no pueden estar restringidas en su movimiento, más aún cuando son personas que están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de esa liberación y de ese modelo económico que hemos planificado para el mundo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que hacer no una reflexión, porque la reflexión yo creo que ya está hecha. Lo que tenemos que hacer es, pues bueno, ser responsables y ser pues, coherentes con esos valores que decimos que tenemos. Y si no, pues como decía el ínclito Groucho Marx, estos son mis valores y si no le gusta tengo otros, ¿no? Pues cámbiense los valores y díganse honestamente pues bueno, que somos un
una sociedad insolidaria y que somos unas economías insolidarias y que nosotros lo que queremos es vivir muy bien en nuestro paraíso cerradito y que, bueno, pues que la gente que cae fuera de esas fronteras, pues que se fastidien, ¿no? Pero lo que no vale es tener un discurso y actuar de una manera absolutamente incoherente con ese discurso.